del níquel, ¿no? Habíamos llamado a estos componentes, a estos metales los habíamos llamado metales preciosos. Bueno, perdón, ferrosos, disculpen. Hablando de ellos, ya hemos dicho mucho acerca del hierro, hemos hablado bastante, inclusive hemos visto cuál es la situación del país con relación a este importante metal, y también hemos hecho énfasis en que, bueno, sin el hierro básicamente no existe, ¿no? Un desarrollo integral en cualquier país. Un país que no hace su propio hierro es como padres de familia que no traen comida a su casa, así vamos a ser de sinceros y francos. La verdad es que el hierro es el alimento principal de la industria humana, de toda la industria, ¿no? Construcción de máquinas, caminos, puentes, todo lo que ustedes se imaginen tiene base en el hierro. Así es que un país, una nación que no tiene un control sobre este material es un país realmente vulnerable a muchas circunstancias que pueden hacer tambalear su economía. En este tiempo de la pandemia, el precio del acero en el país ha subido demasiado debido a que nosotros importamos este material de otros países y debido a restricciones que hay en comercio y muchas cosas, el precio se ha disparado. Hace algún tiempo atrás, la tonelada de acero en el país costaba alrededor de 700, 800 dólares. Al decir tonelada de acero, me refiero a la tonelada, digamos, del alambre de construcción o de los perfiles o de las barras que se utilizan para la construcción de edificios, etcétera. Ahora está alrededor de 1.100 dólares, ¿no? Entonces, eso encarece cualquier tipo de construcción. Eso nos mantiene a que seamos un país que aspira a tener, digamos, casas, departamentos, etcétera, pero estos están por las nubes. El metro cuadrado de un departamento, muchachos, vale 1.000 dólares, ¿no? En promedio. Eso es un precio ridículamente alto, pero ese es el reflejo precisamente del alto costo de las materias, de los materiales que se utilizan en la construcción. Eso es lamentable, pero ni modo que vamos a hacer. Bien, dejamos al hierro a un lado, pese a que siempre vamos a volver a él. Hablemos un poco del cobalto, del manganeso y del níquel, ¿no? El cobalto, el manganeso y el níquel son metales conocidos como metales de aleación en un primer uso que se les da a ellos. Cuando decimos metales de aleación, por ejemplo, podemos hablar de un acero que se llama el acero al manganeso, que tiene alrededor de, a ver si no, el acero al manganeso, así se denomina, tiene alrededor del 13% de manganeso. Si ustedes se acuerdan un poco de lo que estábamos viendo la anterior vez, se darán cuenta que es un acero especial, es un acero de aleación y básicamente no entra a la clasificación de aceros al carbono que estábamos viendo nosotros. Es un acero que se utiliza para los dientes de los tractores, para las puntas de los martillos mecánicos que rompen, digamos, caminos, concreto. O sea, es un acero para golpe, con piedra, con roca, con concreto, para ese tipo de cosas. Hay picotas que están hechas con aceros al manganeso de elevadísima calidad, martillos mecánicos, entonces todas esas cosas que chocan para, digamos, para efectos de construcción, ya sea de carreteras, lo que ustedes desean, están hechos con el acero al manganeso al 13%. Este 13% de manganeso le da una propiedad adicional al acero de dureza y resistencia, lo que lo hace ideal para este tipo de aplicaciones. El acero al manganeso ha sido encontrado, por así decirlo, por un científico alemán, les diré pues hace unos 150 años más o menos, y desde esa época no ha cambiado su composición, porque no han encontrado un material más idóneo para este tipo de actividades como les acabo de relatar. De hecho, el acero al manganeso es un acero genial porque mientras más lo usan, más duro se vuelve, más resistente. Esa es una propiedad que no todos los aceros tienen, por eso es que este acero al manganeso es tan utilizado y, bueno, si bien presenta algunas dificultades, digamos, con la soldadura, etcétera,
De hecho, es un metal, es una aleación, es un acero que se utiliza ampliamente en la industria de la construcción, ¿no? Es genial ese acero, ¿no? Si quieren ver acero manganeso, vayan a la calle, en un tractor está. Las orugas de los tanques, de los mismos tractores también se fabrican con acero al manganeso. Por eso, fíjense, el manganeso es un elemento de aleación que, bueno, tiene una importancia vital en la fabricación de aceros especiales. Bolivia tiene inmensas cantidades de manganeso también en el mutum, porque el hierro, el cobalto, el manganeso y el níquel, al pertenecer prácticamente a una misma familia, al decir que son muy parecidos entre ellos, el manganeso siempre está con el hierro. Y si en el mutum tenemos alrededor de 40 millones de toneladas de hierro, el manganeso representa más o menos el 10 al 20% de esa cantidad. O sea, manganeso Bolivia tiene realmente también para bastante tiempo, ¿no? Pero como la otra vez dijimos, el depósito del Mutum sigue dormido y parece que va a seguir así por mucho tiempo. Y seguramente nuestro manganeso también va a estar ahí nomás pues tranquilito por algunas generaciones más. El cobalto el cobalto es un elemento también de aleación y bueno, el cobalto se utiliza, digamos, en la actualidad en varios lugares, pero no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar de los taladros o de las brocas de cobalto, ¿no? Entonces, no crean que es cobalto puro, lógicamente no, eso es imposible. Entonces, cuando el cobalto se añade en pequeñas cantidades a algunos tipos de aceros duros, los endurece aún más y bueno, en realidad lo que se obtiene es una broca de alta calidad, muy resistente al calor. Ustedes saben que cuando una broca empieza a trabajar, lo primero que sucede es que se calienta por el efecto de la fricción y cuando está caliente pierde su resistencia mecánica y tiende a romperse. Cuando se adiciona cobalto a las brocas, entonces el cobalto hace que el calor no dañe la resistencia de esta broca y que esta broca pueda continuar trabajando por un tiempo considerable sin sufrir daños y que sufriría una broca común y corriente, ¿no? Entonces el cobalto es un elemento también de aleación. Por otro lado, el cobalto últimamente se utiliza mucho en la industria de la electrónica de alta gama, como se llama. El cobalto se utiliza en pantallas LED para mejorar el contraste de estas pantallas, o sea, para elevar su calidad. Y miren, el cobalto tiene una historia bien interesante y fíjense, el cobalto, su símbolo es Co, y el principal país que produce cobalto en el mundo o que tiene las reservas de cobalto es el Congo, ¿no? Alguien tal vez ustedes ha escuchado hablar del Congo, es un país grande, centroafricano, y realidad es muy parecido a nosotros en sus desgracias. La República del Congo ha sido bendecida por la naturaleza por una serie de recursos naturales, entre ellos oro, uranio, platino, plata, cobre, cobalto, diamantes, etcétera, etcétera. Y bueno, como es tan rico en ese tipo de cosas, también es objeto de la usura de las transnacionales, de los países avanzados, coloniales, y el Congo fue primeramente saqueado por Bélgica y después, bueno, otros países europeos ingresaron al Congo, lógicamente haciendo caso omiso digamos, a los derechos de la población natural, que, bueno, son lógicamente compañeros negros, así por decirlo, pero bueno, eso les vale, ¿no? A ese tipo de personas y el Congo como fruto de toda esta situación se ha visto envuelta en muchas guerras internas. El Congo es un país de tribus, ¿no? Hay muchas tribus, hay algunas mayoritarias, otras más pequeñas, y esas tribus viven en regiones muy delimitadas, y en esas regiones es donde se encuentran estos grandes recursos naturales. Entonces, muchas transnacionales se hacen amigos de una tribu, les dan armas, les proveen de municiones, etcétera, y les dicen, bueno, vayan a aniquilar a aquella tribu porque en esa tribu hay diamantes y eso me interesa a mí. Lógicamente, pagan a los caudillos y como, digamos, es una tierra medio salvaje aún, la verdad es que la guerra entre las tribus es muy periódica y el Congo ha sido testigo en la historia moderna
de masacres, pero tremendas, ¿no? O sea, es increíble. Alguna vez, si ustedes tienen tiempo, lean por favor la historia de África, que es realmente bien, bien conmovedora, ¿no? Si nosotros nos quejamos que los españoles han venido aquí a sacarnos la mugre, a saquearnos, a masacrarnos, la verdad es que África ha recibido también lo suyo, y de una manera bastante, bastante ruda e inhumana también. Por esa situación es que el cobalto es considerado ahora una especie de recurso estratégico, porque miren, no hay otros lugares en el mundo donde exista tanto cobalto como en la República del Congo y en algunos lugares más de África. No hay Congo en Asia, no hay Congo aquí, o perdón, no hay cobalto en América, y bueno, eso hace que la situación se agrave más todavía con esta situación, ¿no? El níquel, el que también pertenece a este grupo, es también un metal de aleación, porque si ustedes se acuerdan, lo que estábamos hablando la anterior vez, el níquel con el cromo forman lo que nosotros llamamos los aceros inoxidables. Hemos hablado un poco de los precios, ¿no? Si bien una tonelada de acero al carbono común, o sea, el que se vende en las ferreterías, está por los $1,100, la tonelada de un acero inoxidable, dependiendo de su calidad, puede llegar hasta unos $50,000, ¿no? Entonces, fíjense, son precios absolutamente distintos los aceros inoxidables con los aceros comunes y corrientes. Por esa situación es que el acero común se utiliza en grandes cantidades, ¿no? Para una construcción, digamos, de un edificio de unas 5 plantas, probablemente podrían necesitar unas 10 toneladas de acero. Eso representa un gasto de unos $10,000, por decirles. Pero si ustedes quisieran utilizar acero inoxidable en vez de acero común y corriente, eso se multiplicaría por 50, ¿no? Entonces ya no tiene ningún sentido la construcción. Por eso es que los aceros inoxidables se venden en cantidades relativamente pequeñas y también son para usos muy precisos, ¿no? Fabricación de equipos para alimentación, para empezar, la industria quirúrgica utiliza aceros inoxidables para todos, básicamente, sus utensilios. Hay lugares donde los aceros inoxidables son utilizados, digamos, para fabricar contenedores que tienen ácido o algún líquido alcalino, etcétera, etcétera. Las propiedades de los aceros inoxidables son también bastante importantes. Bueno, vamos a concluir con este grupo. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Yo quiero pasar al siguiente grupo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Inge, sobre el Adelante. manganeso, Sí, dime. ¿cómo es esa propiedad que mientras más lo utilizas, más se endurece? Eso me parece muy interesante. Bueno, el mecanismo, gracias por tu pregunta, el mecanismo de endurecimiento por sí mismo es sumamente interesante. Cuando nosotros estamos viendo estructura de los metales, vamos a ver que los metales están formados por granos metálicos. Lo estoy tratando de dibujar. Muchos de ustedes han comido granadilla, ¿no es cierto? Esa fruta roja que es bastante agradable, y se han fijado que tienen una especie de granitos dentro. Pues bien, los metales también son así. Los granitos que están formando los metales son granos muy pequeños, del orden de las micras y los micrones. O sea, digamos, un grano metálico puede ser una milésima de milímetro, ¿no? Entonces no se ven a simple vista. Por eso es que cuando hagamos el primer laboratorio vamos a ir al microscopio para poder ver esos granos metálicos de los que está formada la estructura. El acero al manganeso en su forma original tiene estos granos, pero cuando va golpeándose con cosas, estos granos se van haciendo más pequeños, se dan cuenta, o sea, el mismo grano se golpea. Es como si tuvieran un saco de chuño, digamos, ¿no? Y le empiezan a dar golpes. ¿Qué va a pasar con los chuños? Pues se van a aplastar. Entonces, esto era, digamos, la fase 1 original del acero al manganeso. La fase 2 es esta, después de recibir golpes. Y resulta que cuando estos granos se deforman de esta manera, adquieren más dureza y más resistencia. Lo que no es común, porque por lo general, cuando los metales sufren este tipo de deformación, los granos, cuando se deforman, tienden a ser más débiles.
En cambio, por alguna extraña razón, que todavía no encuentro una explicación lógica, los granos del acero al manganeso se vuelven más duros, más resistentes. Y es por eso que se utiliza en ese tipo de aplicaciones, como les dije, que son los de romper roca, por ejemplo, ¿no? O sea, es un efecto, es un fenómeno muy interesante, descubierto, como les dije, hace unos 150 años por un científico alemán. Y bueno, él realmente descubrió esta situación, ¿no? Que cuanto más lo usan, el grano se hace más duro. O sea, como dicen aquí, ¿no? Las cosas duras al hombre lo hacen más duro todavía. Entonces parece que este grano tiene mucho de ser humano y básicamente su comportamiento es ese. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Ya, muy bien. Bueno, vamos entonces al siguiente grupo. Vamos al grupo llamado tierras raras. Bien, entonces, muchachos, tengo el grato placer de presentarles el primer trabajo de investigación que van a tener ustedes. El grupo de tierras raras lo van a investigar ustedes. Entonces, como este es el primer trabajo de investigación, ya vamos a definir algunas líneas que van a servir para todos los trabajos que les voy a dar, que son como unos 7 u 8 en el transcurso del semestre, tampoco son más, ¿no? Entonces, este viene a ser nuestro primer trabajo de investigación. Primer trabajo de investigación. No hay un formato, o sea, no hay, digamos, primero hacen esto, ponen su foto y todo lo demás, no. Lo que quiero es que respondan básicamente a las siguientes preguntas. ¿Qué son? ¿Cuál es su lugar en la tabla periódica de elementos? Es un grupo de tierras, es un grupo de metales. Su nombre, tierras raras, es, bueno, se lo debe precisamente que son raras, ¿no? No hay en muchos lugares. Y su descubrimiento no es tampoco tan antiguo, también debe estar por unos 100 años que se lo han descubierto. De hecho, se pensaba que era un solo metal, ¿no? Pero después se dieron cuenta que no es así. De hecho, un metal de tierras raras es una combinación de varios metales que son muy difíciles de separar uno del otro. A tal extremo que, como les dije, había un tiempo en que pensaban que era un único metal. El nombre de él, entonces ustedes ya lo van a sacar, ¿no? de la investigación, porque un metal en especial es el jefe de estas tierras raras, ¿no? Entonces, la primera pregunta que van a responder es ¿qué son? Luego, lógicamente sus usos, eso es muy importante, ¿no? ¿Para qué se están usando las tierras raras? Es un tema muy interesante lo de las tierras raras. Su historia es algo parecida a la del cobalto que les acabo de relatar y estoy seguro que van a encontrar cosas muy interesantes cuando lean sobre tierras raras, ¿no? Entonces, ¿qué son usos? ¿Qué países producen? Precios. Lo de los precios es algo muy relativo, porque de hecho los precios de este tipo de materiales muchas veces se mantienen en secreto porque son transacciones muy, digamos, muy delicadas, se dan cuenta, no hay mucho de tierras raras. Entonces las cantidades a veces que se encuentran, se utilizan ya, nomás les diré mucho también en la industria electrónica, y grandes productores, digamos, del tipo Samsung, Huawei y todos ellos, entonces están a la caza, ¿no? De tierras raras, y cuando aparece una cantidad significativa en el mercado, los precios pueden variar tremendamente. Si no hay estas tierras raras, entonces, vaya, el precio puede subir bastante. Al contrario, si hay mucho de él, entonces nada que ver, ¿no? Este comportamiento del precio de estos metales es típico, muchachos, ¿no? El precio del oro, por ejemplo, a comparación de lo que era unos 20 años atrás, ha subido unas 10 veces más. Era $180, ahora es $1.800 la onza del oro.
Y eso se debe, digamos, a situaciones como la pandemia, que han causado tanto estrago e inseguridad económica. Entonces, queramos o no queramos, el oro siempre va a ser oro y si bien algunas veces puede bajar un poco, su tendencia siempre va a ser de subida. Por eso las tierras raras tienen un comportamiento un poco así, como les diría, muy impredecible. Otro de estos ejemplos es, por ejemplo, el uranio, que tanto no se especula del uranio, vamos a hablar hoy un poco de él, pero cuando cayó la Unión Soviética, ustedes me imagino que saben un poco de historia, y cuando cayó la Unión Soviética, entonces mucho uranio que existía en ese país fugó de sus fronteras y el precio del uranio cayó hasta el extremo que hasta terroristas podían conseguir, digamos, uranio para hacer sus, digamos, bombas atómicas caseras, por así decirlo, ¿no? Entonces el precio del uranio cayó bastante porque, bueno, había bastante en el mercado, lo mismo que del titanio, que era otro metal también estratégico. O sea, este tipo de cosas juegan con los precios, ¿no? Pero si encuentran una referencia para el precio de las tierras raras, va a estar bien. Bueno, ahora, ¿cómo lo van a presentar? Bueno, de ahora en adelante, muchachos, que quede claro entre nosotros, todos los trabajos son escritos a mano. O sea, quiero ver cómo escriben. Me imagino que algunos de ustedes ya ni escribir pueden, ¿no? Lamentablemente así es que van a tener que volver a aprender a hacerlo. Nada de copiar y pegar, lo típico que se hace, ¿no? En los trabajos ahora con la computadora, el internet, etc. Yo sé que lo van a copiar del internet y no tengo otra salida porque bibliotecas no hay y también, seremos sinceros, hay bastante buena información en el internet sobre las tierras raras. Entonces estoy de acuerdo, pero mínimamente quiero que lo copien para que algo se quede, ¿no? Memoria tal vez manual puedan tener, cosa de que no simplemente sea este trabajo un saludo a la bandera. La verdad, muchachos, es que cuando estábamos en clases normales, era normal revisar estos trabajos, digamos, de manera aleatoria, ¿no? Si, digamos, son ustedes 20, recolectamos los trabajos de tierras raras y elegimos 4 trabajos al azar y llamamos, ¿no? Digamos, a ver, a Pasacol, que tú has escrito en la segunda hoja que las tierras raras tienen un costo de $10 la onza, $20 la onza, $30 la onza. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si él dice 30 y él ha puesto 10, entonces se le quita el trabajo, se le considera que no lo ha hecho y tiene 0 puntos. Entonces, así más o menos yo infundí un poco de terror en las filas para que por lo menos lean su trabajo y cosa que en el momento de que puedan defenderlo, entonces puedan, digamos, responder a las preguntas. Lamentablemente, bajo estas circunstancias no podemos hacer eso. Así es que voy a confiar en la buena fe de ustedes. Así es que lo único que les pido es que hagan a mano y con, digamos, con todos los requisitos que les he pedido. El trabajo a mano lo van a hacer en, bueno, este trabajo tiene que tener por lo menos un contenido mínimo de 3 hojas, tamaño carta. No voy a aceptar trabajos de un cuartito de hoja, no, eso no es trabajo, entonces, por favor, mínimo 3 hojas escritas. Puede contener fotos, si es que ustedes creen necesario, pueden arrancar, pueden hacer un collage, no hay problema. Pueden dibujar mapas, pueden utilizar algún tipo de cuadro, no hay problema. Entonces, todo lo que ustedes consideren como no tiene un formato, digamos, habitual. Bien, la fecha de entrega va a ser el próximo jueves y el día jueves va a ser para nosotros el día de entrega de todos los trabajos. ¿Esto por qué lo hago? Porque, digamos, ustedes están tranquilos y dicen, vaya, ya llega jueves, entonces habrá trabajo para ciencias de materiales, entonces ustedes revisan. Porque sí o sí va a ser jueves, cualquier trabajo que yo dé va a ser día jueves entrega. Jueves hasta la medianoche, como la Cenicienta, ¿no? Entonces, métanse en la cabeza que todos los días jueves, si es que hay trabajos, tienen que presentarlo. Este trabajo va a ser presentado en Classroom como tarea, ustedes ya deben tener experiencia en eso, y la fecha va a ser el próximo jueves y la hora va a ser a las 00:59, o sea, hasta la medianoche, ¿no? Entonces, hasta esa hora pueden ustedes presentar. Como les dije, 3 hojas en tamaño carta, todo hecho a mano. Le sacan foto
lo convierten a formato PDF y lo envían por el mismo Classroom, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo que vamos a tener para hacer nuestros trabajos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que les acabo de decir? Disculpe, el tipo de hoja, no importa si es, ¿verdad? Bien, perdón, ¿alguien está preguntando algo? Disculpe, no importa si usamos hoja cuadrada o Miren, lamentablemente no puedo escuchar casi nada. Si pueden hablar un poquito más fuerte, por favor. ingeniero, ¿me escucha? A ver, por favor. ¿Podemos usar cualquier tipo de hoja para el trabajo? ¿Cualquier tipo de qué? Cualquier tipo de hoja cuadriculada. Sí, sí, de eso no hay ningún problema. Una hoja tamaño carta puede ser cuadriculada, puede ser en blanco, como ustedes deseen, ¿no? Lo que quiero ver es la letra de ustedes, nada más. Ya está bien, ingeniero. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bueno, vamos entonces adelante. Ese era el grupo B, vamos al grupo C. El grupo C tiene un nombre bonito, metales refractarios. En alguna literatura está bajo el nombre de reflexivos, pero en nuestro medio utilizamos más el término refractario. Cualquier momento, muchachos, se va a acabar esta clase. Después de unos 2 minutos les pido que vuelvan a ingresar por el mismo link, ¿no? Bien, aquí van a utilizar, por favor, lo que les había pedido la otra vez. Les pido que utilicen sus tablitas de metales que les había pedido de propiedades. De lo contrario, los que tienen la posibilidad nos van a utilizar el Internet porque les voy a pedir algunos datos que quiero que busquen para que compartamos con todos nosotros. Antes de hablar de los metales refractarios como tales, vamos a hablar de una propiedad de los metales que es muy importante, es una de las más importantes, que es TF, que significa temperatura de fusión. Bien, estrictamente hablando, no es solamente una propiedad metálica, sino que tienen muchos otros elementos y compuestos también. El agua, por ejemplo, tiene una temperatura de fusión, tiene una temperatura de evaporación, y estos conceptos están asociados con el cambio de estado de la materia, ¿no? Nosotros sabemos que existe el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y algunos afirman que existe un cuarto estado de la materia que se denomina plasma, ¿no? Entonces vamos a un poco recordar de esto. De líquido a gas lo hace a 100 grados centígrados, pero no hay una temperatura de paso del estado gaseoso al plasma. Les recuerdo que el plasma es un estado de la materia que se caracteriza por una inmensa cantidad de energía, o sea, significa que está muy caliente. En condiciones terrestres, el plasma no se encuentra de manera, digamos, natural muy frecuentemente. Cuando hay rayos en las tormentas, ahí se genera un poco de plasma alrededor de ellos, pero no hay más, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, para mañana, por favor, quiero un plasma de café, ¿no? Es una situación bastante calurosa, ¿no? Por eso es que el plasma no hay a simple vista y deberíamos estar agradecidos a eso, ¿no? Paradójicamente, el universo se encuentra constituido por un 99% de plasma
en forma de, digamos, soles de estrellas, ya sean estas estrellas convencionales o estrellas de neutrones o ese tipo de cosas. El resto, que son planetas y lunas, asteroides, etcétera, vienen a corresponder a un pequeño 1% de toda la masa, ¿no? Pero ahí está. La verdad es que prácticamente en el universo todo está constituido por plasma. Estábamos hablando que sólido, líquido y gas son los tres estados de la materia hasta ahora conocidos, y el plasma pretende ser un cuarto, pero van a ver ahora por qué muchos científicos y hay corrientes del pensamiento humano que indican que el plasma no puede ser considerado como un cuarto estado de la materia. Bien, por favor, encuentren la temperatura de fusión. Hablemos del aluminio, ¿les parece? No, hablaremos del hierro. El hierro, por favor. Entonces, como hemos hablado mucho del hierro, encuentren, por favor, la temperatura de fusión del hierro. Vale decir, el paso del estado sólido al líquido de hierro. ¿A qué temperatura el hierro se funde, básicamente? Ya, busquen sus tablitas y ahora sí les voy a pedir que me ayuden. 1538 grados Celsius. 1539 grados Celsius se considera la temperatura de paso del estado sólido a líquido. Bien, la temperatura de evaporización del hierro, o sea, de líquido a gas, cuando empieza a hervir el hierro, básicamente. $2750 grados Celsius. O sea, fíjense, esta temperatura, 2750 grados, es una temperatura monstruosa, ¿no? Ahora, una pregunta, y al que responda le ponemos 100 en la materia y nunca más nos vemos. La temperatura de paso de gas a plasma. Del hierro, ¿no? Ya, tomen la oportunidad hasta contar 3, 1, 2, 3. No hay. Bueno, pues no hay. La respuesta es esa. No hay temperatura de paso de gas a plasma. Precisamente porque el plasma se considera un estado muy caliente, o sea, el plasma es una especie de gas, pero extremadamente caliente, ionizado de paso, o pierde o gana electrones. No hay una temperatura de paso de gas a plasma, y no existiendo una temperatura para cualquier componente de paso de gas a plasma, es que muchos científicos consideran que el plasma no es básicamente un nuevo estado de la materia, sino simplemente una especie de gas caliente. Entonces, ahí se encuentra el fundamento teórico para decir que el plasma no es y no se debe considerar como un cuarto estado de la materia. Por eso es que a este señor por el momento lo vamos a desechar. Fíjense, la temperatura de fusión está ligada a una situación muy interesante. 1539 grados, 2750 grados son temperaturas bastante grandes. Cuando ustedes planchan sus camisas, sus mediecitas, su ropa interior, etcétera, etcétera, usan una plancha, ¿no es cierto? La superficie de esa plancha debe estar a unos 100, 150 grados, dependiendo que ustedes quieran planchar, pero no es más. 100, 150 grados. Si ustedes ponen su dedito a la plancha, se van a quemar. Ahora, si estamos hablando de 100 grados, 150, imagínense 1539 grados, 2750 grados, o sea, son temperaturas realmente impresionantes. Mientras más caliente el cuerpo, más fuerte es su radiación. Si ustedes alguna vez han tratado de ver al sol con los ojos descubiertos, se han debido dar cuenta que esto es prácticamente imposible hacerlo y además no les aconsejo. Pues bien, un metal que se encuentra a unos 1600, 1700 grados básicamente tiene el mismo efecto en el ojo humano. O sea, no se lo puede ni ver a simple vista por el efecto de la radiación que este tiene.
Muchos de ustedes, la gran mayoría, lógicamente, va a acabar en el infierno algún momento junto conmigo. Eso es lógico, ahí nos vamos a ver. Yo voy a estar más antes que ustedes, eso es claro. En ese lugar, entonces, las temperaturas deben estar pues por 3.000, 4.000, 5.000 grados y son temperaturas realmente fabulosas. El hecho que el hombre, más o menos hace unos 2 siglos atrás, haya empezado a utilizar la electricidad como una herramienta ya cotidiana, por así decirlo, ha hecho que recién él pueda conseguir estas temperaturas, pero en cantidades más o menos considerables. Antes de unos 2 siglos atrás, los metales eran bastante complicados de fabricar precisamente por las altas temperaturas que se tienen que conseguir para su fabricación. El acero, que tiene su base en el hierro, se fabrica a temperaturas de alrededor de 1.700 a 2.000 grados centígrados. O sea, esa es la temperatura que ustedes tienen que tener en un horno de fabricación de acero. Esas temperaturas son difíciles de conseguir simplemente quemando leña o haciendo algunas de las actividades para producir fuego que normalmente el hombre antiguo hacía. Pero con el uso de la electricidad, lo que se ha conseguido ya es estas temperaturas muchísimo más elevadas. Por el típico ejemplo es el horno de Arco, que es básicamente una especie de equipo de soldador gigante. Cuando ustedes sueldan de manera tradicional, en el punto de contacto del electrodo y del material que están soldando, se forma una temperatura de unos 5.000 a 6.000 grados. Lo que ustedes hacen es básicamente un pequeño cortocircuito. Entonces, debido a que ya el hombre ha podido, digamos, tener paso a esas temperaturas, es que el acero también se ha podido fabricar en grandes cantidades. Una cosa lleva a la otra, ¿no es cierto? Pero hablando de temperaturas elevadas, cuando hablamos de 1.100, 1.200 grados para arriba, ya estamos hablando de temperaturas grandes. Los hornos a gas que nosotros utilizamos en el laboratorio para fundir aluminio, a veces bronce, llegan a unos 1.100, 1.200 grados, pero eso no es más. No podemos llegar a más temperatura porque no nos permite. En cambio, hornos eléctricos lógicamente llegan a mayores temperaturas. Por esa situación es que esto de las temperaturas tiene una importancia vital. En la antigüedad, digamos, cuando el platino fue descubierto como tal, el platino fue descubierto por el francés Lavoisier. Han debido ustedes escuchar sus teorías de Lavoisier en química. Él descubrió el platino, pero para aislar al platino, que tiene una temperatura de alrededor de 1.700 grados de temperatura de fusión, él lo que hizo fue conseguirse muchas lupas, ¿se dan cuenta? El ingenio de él hizo que se consigan lupas y que toda, digamos, la energía solar, en ese momento él pueda dirigirlo a un solo punto. O sea, eran varias lupas que estaban apuntando al lugar donde se encontraba el material que él quería fundir para obtener platino. Y lo logró. Pero, digamos, ese fue un éxito realmente temerario, digno de ser reconocido. Su ingenio fue tan grande que logró fabricar todo ese ensamble de lupas para poderlo concentrar calor y poder sacar platino, ¿se dan cuenta? Pero vaya, no podemos estar fabricando acero con lupas, ¿no les parece? Entonces, la verdad es que, como les digo, la llegada de la electricidad barata y en grandes cantidades ha producido que el acero se pueda también producir ya en cantidades grandes, y eso no es hace mucho tiempo, muchachos, hace unos 2 siglos más o menos que ese fenómeno tuvo lugar. Los metales refractarios son una especie de monstruos, ¿no? Dentro de los mundos de los metales, porque se considera que un metal es refractario cuando su temperatura de fusión es mayor a 1.539 grados centígrados. Eso es lo que se considera metal refractario. Ahora, el término refractario o reflexivo significa eso, que refleja, que hace rebotar. En este caso podríamos decir que aguanta el calor. Ahora bien, ¿para qué necesitamos nosotros cosas que aguanten calor? Pues ahora, fíjense, hay, por ejemplo, reactores nucleares. Los reactores nucleares son gigantescas ollas a presión donde tienen lugar pequeñas explosiones atómicas, por así decirlo.
Entonces, la cantidad de energía que se libera es tremenda y, lógicamente, ahí el calor es un elemento que está presente a cada momento. Por eso se necesita para la industria nuclear materiales refractarios que puedan contener calor, puedan aguantar altas temperaturas y en esto no se deformen. Las cámaras de combustión de los cohetes, por ejemplo, también necesitan tener metales refractarios que puedan aguantar calor en grandes, en cantidades importantes. Lo que estábamos comentando hace un momento, las brocas, por ejemplo, ¿no? Ahora hay brocas con vanadio, con cobalto, con circonio, y vamos a ir viendo algunos metales refractarios más, y esos metales refractarios lo que hacen es añadir una cantidad de, digamos, extra de capacidad de poder aguantar calor. El problema principal de una broca es su calentamiento. En un torno, cuando ustedes están torneando una pieza, se habrán dado cuenta que incluso hay un chorrito de agua que va enfriando el lugar donde, de contacto, ¿no? de la pieza que se está torneando con la cuchilla. Eso se debe a que cuando la cuchilla se calienta, se rompe. Entonces, los metales refractarios precisamente ayudan en eso a que esas cuchillas, esas brocas no se rompan debido al calor intenso que reciben. Por eso, la importancia de los metales refractarios, y miren, el uso de los metales refractarios es todavía más joven todavía. Más o menos los primeros elementos de metales refractarios que se han ido fabricando vienen desde el año 1910, 1920. Los inicios de la Segunda Guerra Mundial han marcado tal vez un impulso a su desarrollo, pero no se podían dominar hasta hace mucho tiempo. Y la razón es una, ¿no? Que sus temperaturas son muy elevadas, es muy difícil conseguir esas temperaturas. Pero de todas formas, la electricidad ya nos permite hacerlo. Bien, muchachos, entonces, a ver, busquemos algunos metales refractarios. Encuentren metales que tengan temperaturas de fusión mayores a los 1539 grados en su tablita, o ya sea en, digamos, en el Internet. ¿Vamos? ¿Ayuden con eso? Seguimos con metales refractarios. La referencia es la temperatura del hierro, 1539 grados centígrados. Encuentran temperaturas, metales con temperaturas de fusión mayor a 1539 grados centígrados. Vamos, muchachos, ayuden. El cromo y vanadio, Muy Inge. bien. Muy bien. Temperatura de vanadio, ¿cuánto es? Mi tablita es un poquito antigua, Inge. Ya, Aquí pero es no creo que no vanadio. debe cambiar desde esa época la temperatura de fusión del vanadio. ¿Cuánto es? 1900 es lo que tengo. Creo que es 1910, algo por ahí. Ya, pondremos 1900, no hay mucho problema. Bien, otros del cromo, alguien estaba buscando el cromo. En 1857. Del cromo, 1857, ya. Temperatura de fusión, a ver, del circonio. Del circonio Inge es 1852. Ya. Una cosa que quiero, mientras ustedes siguen buscando, quiero comentarles. No hay dos metales que tengan la misma temperatura de fusión, tampoco de vaporización. O sea, la temperatura de fusión viene a ser algo así como una característica propia de un metal y por eso también es considerado un elemento independiente, ¿no? Es como su carnet de identidad. Bien, ¿quién más encontró cosas interesantes? Temperatura de fusión, a ver, del platino. A ver, estábamos hablando de él. Inge, ¿Sí? Del platino del, Inge, del 1732. cromo, Ya, a del, ver, del uno cromo por hay a uno. otra temperatura, ¿Cuál es? 1907. Creo que es esa. Me parece que esta no está correcta. Creo que es 1907. A ver, se van a fijar.
Bien, del platino alguien encontró. 1772, Inge. Ya, entonces entra en la clasificación. Bien, a ver, temperatura del wolframio, que es el monstruo de todos. Es 3422, Inge. Ya, 3422 grados. Muy bien. Del renio. Tres mil ciento ochenta y cinco, Inge. Muy bien. Y bueno, si buscan del tantalio y de algunos otros más, van a ver que son monstruos, ¿no? Al decir monstruos, realmente es monstruosa esa temperatura, ¿no? El wolframio, por ejemplo, que es el más El poderoso, wolfranio, Inge. ¿sí? El wolfranio tiene una temperatura bien alta, es de 3410. El carbono Sí, igual, con eh, 3500. muy bien, pero el carbono, muchachos, no es metal. Recuerden eso. Y, El y carbono es un típico no metal, ¿no? De él vamos a hablar un poquito más adelante. Estamos hablando de metales. Metales que ustedes pueden tocar, que tienen plasticidad, conducen electricidad. Eso es lo que estamos estudiando ahora. Por favor, no van a confundir eso. Del renio es 3185. Miren, de hecho, existen estas temperaturas, pero les voy a ser sincero, muchachos, en algunos lugares pueden encontrar ustedes datos un poco distintos. Eso se debe a que medir estas temperaturas es una tarea realmente complicada. Muchos investigadores, muchas universidades que estudian estos metales han logrado llegar a una temperatura, pero cada vez perfeccionan esa temperatura con métodos de medición de temperatura más modernos y dicen, no, no había sido 1420, había sido 1421, ¿no? Por decirles. Por esa situación es que esas cosas pueden cambiar de una fuente a otra. De eso no hay mucho problema. Con elementos como el aluminio, por ejemplo, que tiene 660.2 grados centígrados de temperatura de fusión, no hay mucho problema. Esas temperaturas se miden con facilidad con los métodos que ahora actualmente existen. Pero medir 3.422 grados y diferenciarlo de 3.421 grados es una tarea realmente muy, muy complicada. Cuando ustedes tienen fiebre, tienen a 37, 38 grados. Imagínense medir 3.422 grados, ¿no? Entonces ya ahí la cosa es bastante seria. Como les comenté, estos metales se utilizan para alear aceros, ¿no? O sea, son elementos de aleación. En estado puro, básicamente, no se usan. Es muy difícil encontrarlos en estado puro, sino más bien en aleaciones. Tal vez la excepción de este grupo es el platino, porque el platino en estado puro se utiliza para joyas, para algún tipo de implantes en el cuerpo humano, porque el platino es muy inerte, no hace daño a la biología humana, y por eso en la medicina también se utiliza bastante. De este grupo, también el que tiene una importancia relativamente grande para nosotros es el wolframio, porque como les comenté, creo ya la anterior vez, Bolivia produce wolframita, que es un mineral de wolframio, y lo exporta. En las mejores épocas, Bolivia ocupaba el primer lugar en producción de minerales de wolframita, pero aún así hoy día debemos estar entre los primeros 5 productores de wolframita en todo el mundo. El problema es que, bueno, wolframita hay en grandes cantidades en nuestro país, pero el problema es que el mundo tampoco lo requiere en grandes cantidades, ¿no? Si ustedes se fijan, el wolframio es utilizado en la industria nuclear en lugares muy específicos, tampoco es cantidades enormes que lo utilizan. Por eso el consumo mundial de wolframio deben ser unos cuantas toneladas al año, y eso, ¿no? Tal vez estoy exagerando. Comparadas con los millones de toneladas de acero que el hombre consume, las cantidades de wolframio que se consume actualmente son pequeñísimas. Por eso, pese a que nosotros tenemos wolframio, que sería tal vez algo importante para nosotros, no deberíamos alegrarnos mucho por esa situación que les comenté de las cantidades, ¿no? De las cantidades. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con los metales refractarios?
No hay, no hay. Bueno, entonces pasamos de hoja. Vamos al otro grupo. Vamos al grupo D. Ya estamos llegando al fin del tema. Si es que tenemos suerte, hoy acabaríamos con este tema. Ojalá que así sea. Vamos a un grupo que tal vez a ustedes les interesa, ¿no? Uránicos. Al grupo de los metales uránicos pertenecen cosas como el uranio, lógicamente, el torio, el plutonio y algunos otros más. Bien, ¿de qué se trata este grupo? Creo que todos conocemos más o menos de qué se trata. Estos elementos, cuando están en estado más o menos puro, o sea, cuando son metales, tienden a ser muy inestables. Al decir inestables, significa que por cualquier cosita se enojan, ¿no? Más o menos esa es la idea. Bueno, no es tampoco por cualquier cosita. Tiene que ser un bombardeo de neutrinos, por ejemplo, lo que pueda desencadenar una reacción en cadena dentro del uranio, por decirles. El uranio, como todos los elementos que nosotros conocemos, está constituido en su átomo por protones y neutrones que forman más o menos una esfera, ¿no? Nosotros vamos a ver esto en cristalización de manera un poco más interesante, pero más o menos si nosotros vemos un núcleo de uranio, más o menos es una cosa de estas, ¿no? Está formado por bolitas que son protones y neutrones. Cuando ataca una lluvia de neutrinos, entonces estos neutrinos que son subpartículas todavía más pequeñas que protones y neutrones, se meten dentro del núcleo y van rompiendo estos enlaces. Como resultado, protones y neutrones empiezan a volar por todo lado y las cantidades de energía que se liberan, pero son increíblemente grandes. A la vez, cuando uno de estos ha reventado, también manda neutrinos a otro átomo vecino, sucede lo mismo, y básicamente eso no se puede controlar, y lo que tiene lugar es una reacción en cadena, con una inmensa liberación de energía que básicamente es el producto de las reacciones nucleares. El uranio, el torio, el plutonio y algunos otros más tienen esta propiedad. Otros no. Por ejemplo, el hierro básicamente tiene lo mismo, ¿no? Tiene un núcleo que también tiene protones y neutrones, pero el problema es que el hierro es muy estable. Por más que le bombardeemos con neutrinos, el hierro no va a decir nada, va a estar tranquilo, y por esa razón este material no puede ser utilizado como combustible para reacciones nucleares, pero estos sí lo pueden hacer. Lamentablemente, el uso de estos metales a partir del siglo XX en especial, se ha habido ennegrecida porque el hombre, siempre tratando de matar a otros, ha descubierto que se pueden fabricar bombas, pero increíblemente poderosas, utilizando esta tremenda energía que se libera al momento de realizar este simple acto de romper un átomo, ¿no? Ustedes sabrán de la historia que Japón, lamentablemente, ha sido el único país, y bueno, eso es bueno, ¿no? Que ha sido el único país que ha recibido 2 bombazos, Hiroshima y Nagasaki, simplemente porque los gringos querían probar si su bombita funcionaba o no. Entonces lo han hecho, y bueno, en cuestión de segundos han matado miles de personas y se ha visto el horror realmente de este tipo de armas, ¿no? Lamentablemente, estos metales son utilizados para la fabricación de bombas atómicas. En la actualidad, hay datos que dicen que más o menos son 6.000 a 8.000 bombas atómicas las que existen en todo el planeta, que son muchísimo más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki y servirían para destruir al planeta unas cuantas veces. Bueno, puede que eso sea verdad, puede que sea tal vez producto del espionaje o lo que sea, pero de hecho es que hay países que tienen este armamento. Antes eran 5 los países que tenían bombas atómicas, ahora dicen que son más de 10, incluidos países como Israel, por ejemplo, que, bueno, digamos, siempre han tenido problemas con sus vecinos árabes, y la verdad es que no es nada interesante tener este tipo de armamento a disposición. Me imagino que usted, un poco aparte de estar jugando en el Internet, también se interesan por las noticias. Saben que entre Ucrania y Rusia hay un pequeño conflicto, que de hecho es un conflicto entre Rusia y el mundo occidental, ¿no?
Y bueno, la amenaza de una guerra, digamos, según los gringos, está ahí latente, que ellos dicen, no, mañana a las 3 de la tarde va a ser, o 5 de la tarde están en eso. Pero, francamente, no creo que nada de eso vaya a pasar, y no va a pasar porque los rusos no son tontos y saben perfectamente que ellos no pueden desencadenar el holocausto mundial, porque eso es lo que puede llegar un chiste de esos, ¿no? Yo creo más factible que los gringos aprieten el botón antes que los rusos, porque son gente más estúpida, seremos sinceros, pero la verdad es esa, ¿no? Eh, Lamentablemente estamos en una situación, pero no va a pasar nada, eso es lógico. Inclusive hoy en día se habla que grupos terroristas tienen pequeñas bombas atómicas, que producto precisamente de que mucho uranio se ha ido al mercado negro. De hecho, si ustedes tienen 1 kilo de uranio puro, de hecho pueden fabricarse ya su bomba. Lo que viene alrededor del uranio es algo, digamos, relativamente sencillo. Lo complicado, lógicamente, es conseguir uranio de una pureza elevada, ¿no? Se necesita un uranio de un 95-96% de pureza, además de un isótopo bien difícil de conseguir, que es el 235. Entonces, ese uranio, si está enriquecido a ese punto, sí puede ser objeto para fabricar una bomba. Y si ese uranio se maneja en una maletita con las garantías necesarias de seguridad, eso es fácil de transportar de un lugar a otro. Por eso es posible que algunos grupos terroristas, como los llaman, hoy por hoy tengan sus pequeñas bombitas por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier motivo. Es gratificante saber que ningún grupo boliviano tiene uranio, porque, bueno, nosotros saben ustedes que a nosotros nos gusta bloquear y somos amigos de la bronca. Así es que nosotros creo que tuviéramos esa posibilidad, nos haríamos tiras en un par de días, ¿no? Por suerte no hay eso en el país. Por otro lado, el uranio, el torio, el plutonio, etcétera, sirven para los reactores nucleares que son muy controversiales, ¿no? Los reactores nucleares producen energía eléctrica. Como les comentaba, un reactor nuclear básicamente es una olla a presión, donde el combustible son precisamente estos metales, se producen pequeñas reacciones en cadena, se calienta agua y vapor a elevadísimas temperaturas, el vapor caliente hace mover turbinas y estas turbinas generan electricidad. O sea, esa es la dinámica de un reactor nuclear. De esta forma se consigue energía eléctrica, pero baratísima, ¿no? La energía eléctrica que viene de los reactores nucleares es la más barata del mundo. Es más barata inclusive que la energía del agua que nosotros tenemos, o sea, la energía que se hace en Songo, por ejemplo, es relativamente cara a comparación de la energía que se hace en reactores nucleares. Por esta situación, el mundo moderno tiene reactores nucleares. Algunos países producen energía nuclear del orden del 20 al 40% de toda su energía, ¿no? O sea, es importantísimo la producción de energía eléctrica para estos países, porque sin eso, vaya, se quedarían varados. Lamentablemente, los reactores nucleares han sido, digamos, manchados por basura por algunos accidentes que han sucedido. Los más conocidos, el famoso Chernóbil, que ustedes han debido escuchar, precisamente en Ucrania, que pasó, y el de Fukushima, cuando hubo el tremendo terremoto en las costas de Japón. Esos dos episodios realmente causan pues que los reactores nucleares sean vistos mal y que todo sea, digamos, miedo y terror. La verdad es que no es así. Los reactores nucleares tienen unos 6 o 7 niveles de seguridad. ¿Qué significa eso? Que si algo falla, algo está para poderlo remediar. Y si eso falla, hay otra cosa más. Si eso falló, hay otra cosa más. Y de esos son unos 6 o 7 niveles. O sea, prácticamente es imposible que exista un accidente en un reactor nuclear. Y esto se debe a errores humanos. Chernóbil ha sido causado por el mismo hombre que ha manejado mal sus equipos, han tratado de hacer un experimento fallido y ellos mismos han producido ese desbarajuste de Chernóbil. Fukushima ha sido causado por un terremoto de grado 10 para el que, bueno, nadie se imaginaba que algo así podía sacudir a Japón.
Inclusive los japoneses, que son gente tan disciplinada, tan meticulosa en todo lo que fabrican, no pudieron prever un maremoto que tenga un terremoto de origen 10. Entonces no entraba eso en Fukushima. Eso se salió de contexto, ¿se dan cuenta? O sea, fue eso extremadamente extraño, como la caída de un meteorito, digamos, al mismo Fukushima, algo por ahí. Y aparte de ello ya está, entonces no hay más problemas con los reactores nucleares. Por esa situación es que son cuestiones relativamente seguras y además baratas. En Sudamérica, Argentina y Brasil tienen pequeños reactores nucleares, pero creo que son reactores inclusive que experimentales. Los países desarrollados no nos permiten a nosotros mantener. Hay protocolos que dicen que países como el nuestro, inclusive incluidos los latinoamericanos, no son capaces, o sea, no son permitidos de manejar reactores nucleares precisamente por cuestiones de seguridad. En Bolivia ha habido un intento de hacer un pequeño reactor nuclear médico, ustedes deben saber la historia, y aquí va pues la ignorancia de la que nosotros somos, pues, digamos, dueños, ¿no? Ese pequeño reactor nuclear, así por llamarlo así, entre comillas, tenía que ser fabricado en Mayasa. Y los vecinos de Mayasa leyeron seguramente o vieron una película sobre Chernóbil, y bueno, al día siguiente ya el bloqueo estaba ahí, que aquí no hay nada, que fuera de aquí, que nos van a volver mutantes y todo lo demás. Una cosa más estúpida que, bueno, no sé, ¿no? Es algo así como ahora contra la vacuna del COVID están gritando. La verdad es que de reactor nuclear básicamente no tiene nada. Lo que se piensa hacer ahí son pequeñas reacciones que van a irradiar rayos que puedan matar células cancerígenas, o sea, eso se utiliza, es una práctica mundial también, y eso es lo que se pretendía hacer, nada más. Pero, digamos, el revuelo en Mayasa fue tan grande que votaron el proyecto y dijeron en Mayasa no se hace nada, y ese proyecto actualmente se está haciendo en la ciudad del Alto. En el Alto están haciendo un pequeño reactor nuclear, así, reactor lo vamos a llamar así, entre comillas, porque el reactor no tiene nada, no produce electricidad ni nada de esas cosas, para poderlo utilizar para fines medicinales. Una de las cosas buenas que tienen estos metales es que tienen una radiación de rayos que tienen una longitud de onda muy pequeña. Son los llamados rayos gamma. Esos rayos gamma pueden matar células y pueden matar células cancerígenas. Y como son tan pequeñas, se las puede manejar tan bien que se las puede definitivamente apuntar al lugar correcto, ¿no? Uno de los problemas de este tipo de radiación es que cuando se hace radiación, eso mata y células buenas y células malas. En cambio, mientras más complicado, más complejo el equipo, más fácil de apuntar exactamente a lo que queremos matar y no así a lo que no queremos matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una gran ventaja de lo que son estos metales en el sentido de la medicina. Hablando en cuestiones del país, Bolivia tiene algunas minas de uranio. Les comenté el chiste que había, que estábamos vendiendo uranio a Siria, Irak, no sé a quién era, donde el uranio se encuentra en el orden del 0.5, 0.6%, o sea, es tierra que tiene un poco de uranio allá, nada más. Ese uranio tiene que pasar unos procesos metalúrgicos increíblemente complejos y caros para llegar a producir, digamos, material para que pueda ser esto ya utilizado en bombas o en reactores nucleares. O sea, uranio en el país hay, pero no creo que sea una fuente de ingresos, por lo menos en el futuro próximo. Lo que sí hay en el país es litio, y hay una nueva forma de producir material combustible para los reactores nucleares, que significa transformar litio en un elemento que se llama titrio. Este componente también es utilizado para reacciones nucleares. Es más manejable que el uranio. El uranio, una vez que revienta, es prácticamente imposible detenerlo. En cambio, este sí se puede detener de alguna u otra forma. Por eso, como es más seguro, los reactores nucleares actuales tienden a trabajar con este componente. Y esto se obtiene del litio, porque es un isótopo del litio en realidad. Eso nos da
ya otra importante esperanza para nosotros, que en algún momento nuestro litio, de manera indirecta, pueda convertirse en un combustible para reactores nucleares que definitivamente no van a parar, muchachos. No es que por Fukushima o Chernobyl van a empezar estos a desmantelarse, no. Al contrario, los reactores nucleares van a seguir existiendo, cada vez se van a hacer más perfectos en su manejo, más seguros, y como ven, están buscando fuentes de combustible más manejables, como es el isótopo del litio, que seguramente en un futuro va a cambiar ya la modalidad de los reactores, y estos ya no van a llegar a usar uranio, torio o plutonio. Otro problema con el uranio son los desechos. El combustible de uranio que se utiliza en un reactor nunca se llega a utilizar al 100%, o sea, siempre se saca un poco de basura que sigue radioactiva. Y esa basura radioactiva es muy difícil de eliminar. De hecho, hay algunas malas noticias que dicen que los reactores nucleares de los países desarrollados botan su basura radioactiva a países como... Lo importante, lógicamente, es llegar a un grado de pureza del uranio que permita hacer alguna u otra situación. De hecho, estaba pensando, si es que tuviéramos uranio a la venta, sería bonito hacer un trabajo de investigación, digamos, que diga diseño, fabricación y aplicación de una pequeña bomba atómica con uranio 100 gramos, isótopo 235, ¿no? Entonces, ustedes ahí deberían construir una pequeña bomba, diseñarla y aplicarla. Yo creo que aplicarla es lo más fácil, porque siempre va a haber dónde hacerlo, ¿no les parece? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, Adelante. la comercialización de uranio está prohibida, creo. Claro que está prohibido. Eso está penado por leyes internacionales. Eso no cualquiera puede utilizar. Es un mecanismo muy específico. Hay organismos internacionales que controlan la producción, inclusive, como ustedes dicen, la comercialización de estos materiales. Son cosas que pertenecen a otro nivel, ¿no? No son cosas comerciales. No pueden conseguir ustedes uranio en el mercado negro. Bueno, de hecho, tal vez lo puedan, teniendo los contactos necesarios, pero eso sería lógicamente transgrediendo la ley, ¿no? Las leyes de los países. Eso es absolutamente cierto. ¿Alguna otra pregunta? Dije, ¿nos puede hablar un poquito más del tritio? Justo estaba cortando. Bueno, miren, cuando hablemos del litio, que vamos a hablar del litio, vamos a mencionar un poco más del tritio. Por un momento, ¿qué les puedo decir? Que el tritio se puede usar para cuestiones nucleares, para reactores. Como les dije, es más seguro. Su reacción es más moderada. En cambio, el uranio, el torio, el plutonio, una vez que empiezan, prácticamente imposible de detenerlos. En cambio, el tritio sí se puede detener. Entonces, es más seguro su utilización. Y el tritio se puede obtener mediante una reacción de litio. Si una vez nosotros producimos litio metálico, del litio metálico se puede producir tritio, y ese tritio ya se puede utilizar para un reactor nuclear, por así decirlo. Cuando hablemos del litio, porque vamos a hacerlo, ese es un grupo que nos interesa mucho, porque Bolivia tiene mucho del litio, vamos a hablar un poquito más. Les voy a mostrar inclusive la reacción, ¿no? Que bueno, de hecho no es ningún secreto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, vamos entonces al siguiente grupo. Pongan, por favor, grupo E, metales ligeros. Y bueno, hoy día, si vamos bien, podríamos acabar el tema. Vamos a ver, metales ligeros. Un favor, muchachos, alguien, por favor, que en el grupo de WhatsApp escriba a Inder, que se una al grupo a eso de las 10:15, 10:30, y que ya esté presente con nosotros, porque ya le voy a pasar la batuta a él. Mándenle un mensajito a Inder que se una al grupo a las 10:15, 10:30 más o menos. Bueno, hablando de los metales ligeros, tenemos que hablar, lógicamente, de
otra propiedad muy importante de los metales que también nos van a, nos va a asombrar en cierta medida, ¿no? Vamos a hablar de la densidad. La densidad no es una propiedad neta de los metales. De hecho, la densidad es una propiedad prácticamente de todas las sustancias que nosotros tenemos. Pero para los metales obtiene una importancia singular por el hecho de que los metales son tan diversos y también tienen densidades tan diversas como temperaturas de fusión tan diversas que ustedes han visto. Cuando estábamos hablando de las temperaturas de fusión, encontramos que el wolframio es un monstruo que se funde a 3.400 grados. En cambio, por otro lado, el mercurio, que está en estado líquido, se funde, por así decirlo, a menos 40 grados. ¿Se dan cuenta? O sea, necesitaríamos que el invierno caiga tan fuerte a menos 40 grados y solamente de esa forma el mercurio se convertiría al estado sólido. Por esta situación, la diversidad de los metales es muy amplia en sus propiedades y la densidad también es una propiedad bien amplia, ¿no? O sea, hay metales sumamente ligeros, livianos, por así decirlo. Hay metales que son sumamente pesados, ¿no? ¿Alguien tiene su micrófono? Les pido que apaguen sus micrófonos. ¿Alguien lo tiene encendido? Bueno, ahora sí creo que está bien. Bien, sigamos. Entonces, hablemos de la densidad. La densidad se representa con la letra Rho. Rho se puede medir en muchas unidades, pero en metalografía se utiliza el gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la unidad de medida de la densidad. Y bueno, hablando, digamos, de densidades, empezaremos por algo que nosotros conocemos. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, esas densidades, esta densidad para nosotros puede ser un poco de orientación para poder ver lo que ahora viene. Nuevamente, por favor, recurran ahora a sus tablitas para encontrar densidades. Creo que hemos hablado de los 3 mosqueteros, ¿no? Entonces, hablamos del hierro, del cobre y del aluminio. Empecemos con ellos. Por favor, las densidades de cada uno de estos. Densidad del hierro, ¿cuánto es? ¿Ya, muchachos? 7,9 Inge. 7.9. Bien, gramos sobre centímetro cúbico. No vamos a escribir eso. Bien, densidad del cobre. 8,96. 8. 96. 8.9. Más pesado que el hierro. Aluminio. 2,7. Ya, 2.7. Bien, fíjense los 3 mosqueteros, entonces. El hierro tiene una densidad elevada. Significa que el hierro es prácticamente 8 veces más pesada que el agua. Si tienen ustedes 1 metro cúbico de agua, digamos, en una bañera, por así decirlo, es 1 metro cúbico, ¿no? Eso va a tener una masa de 1 tonelada. Si tienen ese mismo metro cúbico de hierro, va a tener 8 toneladas, ¿no? Entonces, el sentido de la densidad es ese y creo que todos comprendemos, pero de todas formas repasaremos. El cobre es más pesado, casi 9, o sea, 9 veces más pesado que el agua. El aluminio, fíjense, tiene apenas 2.7, apenas, ¿no? O sea, relativamente bajo. Esta relación de las densidades ya nos indica que hay cosas que nosotros, de hecho,
Sabemos, pero la verdad es que en realidad no sabemos exactamente el por qué. ¿Por qué los aviones están hechos básicamente todos de aluminio o en base a aleaciones de aluminio? No hay aviones de, digamos, de acero, muchachos. No, no existe eso. Ustedes pueden darse cuenta ya el por qué. El aluminio es prácticamente 3 veces más liviano que el hierro. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen un Boeing 727, por así decirles, que tenga una masa, digamos, de unas 100 toneladas, si ese mismo Boeing fuera fabricado con acero, tendría una masa de 300 toneladas, lo que haría imposible que ese avión despegue. Por esa situación es que el aluminio ha llegado a ser, en los últimos también 150 años, uno de los 3 mosqueteros, porque la industria de los aviones ha pedido a gritos aluminio y el aluminio ha ido ingresando no solamente en la industria de la aviación, sino también en la industria automotriz. Hoy por hoy los motores están fabricados con aluminio, hay muchas piezas de aluminio porque lo hacen más ligero, se dan cuenta. Entonces, siendo el aluminio un metal ligero, definitivamente lo hace más utilizable en el sentido de que puede movilizarse más fácilmente con el menor gasto de combustible necesario. Por otro lado, el hierro y el cobre ambos son pesadísimos. El cobre es muy pesado. Por eso es que cobre básicamente no se utiliza, ¿no?, para hacer cosas que estén en los autos y todo lo demás, a no ser que sea absolutamente necesario. Pero el cobre, por otro lado, es un excelente conductor de la electricidad. Tiene una plasticidad increíblemente grande y por eso también lo hace pues mucho mejor en esos términos ante el hierro y el aluminio. Por esta situación, estos 3 señores que llamamos los 3 mosqueteros, cada uno tiene su importancia porque tiene también sus características muy propias que lo hacen realmente singular a comparación de los demás. Bien, la densidad de los metales es algo muy interesante. Vamos, seguiremos. La densidad del oro, por favor, ¿cuánto es? Ya, muchachos. 19,3 Inge. Bien, 19 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Pesado o no pesado? Pesado, lógicamente. La densidad del plomo, ¿cuánto es? Vamos, 11,3 Inge. 11,3 gramos sobre centímetro cúbico. Bien. La densidad del litio, estábamos hablando de él. $0.5 Inge. Bien, 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Y así podíamos encontrar la densidad básicamente de todos los metales, porque todos ellos tienen sin duda densidad, pero pondremos atención en algunos de ellos. Fíjense el oro, 20. ¿Hay algún metal que sea más pesado que el oro? Sí hay, el osmio. El osmio debe tener unos 21 gramos sobre centímetro cúbico. Son los metales más pesados que hay. Lo que significa que si ustedes tienen un bloque de hielo de 1 metro cúbico, eso va a pesar 1 tonelada. Y si tienen 1 metro cúbico de oro, ya significa que no necesitan estudiar ni hacer nada más, lógicamente, pero ese metro cúbico de oro va a tener una masa de 20 toneladas. ¡Wow! Increíble, ¿no? Pero esa es la diferencia que existe entre los metales y entre otros componentes, entre otros elementos. De hecho, los metales tienen la fama de ser los más pesados, ¿no? Las rocas, las piedras, la misma arena que ustedes pueden ver cotidianamente en las calles, tienen densidades del 3, 4 gramos sobre centímetro cúbico. La madera tiene densidades de 0,7, 0,8, dependiendo de qué tipo es. Las gomas tienen densidades también relativamente bajas, alrededor de 1 también están por ahí. El alcohol, el queroseno, todas esas cosas también alrededor de 1, por eso los metales, muchos de ellos son elementos demasiado pesados.
La importancia de la densidad definitivamente va a determinar para qué se usa un determinado metal. Bien, estábamos queriendo hablar del litio, ahí va. Fíjense, el litio tiene una densidad de 0.5 gramos sobre centímetro cúbico. A ver, nos pongamos a pensar qué significa esto. Si ustedes tienen un cubo de litio puro y lo botan en el agua, ¿este tendrá que flotar o no tendrá que flotar? Flota. Flota, Flota, Inge. lógico, porque su densidad es menor. ¿Se dan cuenta de eso? Lógicamente, eso no va a suceder nunca porque el litio es bien quisquilloso. Es un metal muy reactivo. Al contacto con el agua empieza a explotar, empieza a sacar humos y empieza a hacer un escándalo de aquellos. Entonces, el litio pertenece a un grupo de metales reactivos que no permiten que ni el oxígeno del aire ni el agua mucho menos se acerque a ellos. Es así, de quisquilloso. Por otro lado, el litio tiene una densidad tan pequeña y bueno, pues eso hace, además de una otra propiedad que tiene el litio, que es genial, que realmente este metal sea pues sumamente interesante y atractivo. Los celulares que ustedes tienen, ese aparato sin el cual ustedes no son personas, ¿baterías de qué lleva? De litio. De litio. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué es de litio? Ahora les hago la pregunta, ¿por qué? Ya pues, respondan. Por sus cargas eléctricas, almacena cargas. Muy bien. Una de las respuestas es porque almacena electricidad prácticamente mejor que cualquier otro elemento conocido hasta ahora para los mismos usos. El plomo también puede almacenar electricidad. El manganeso también lo hace. El cobalto también lo hace. Y muchos otros componentes, elementos lo hacen. Pero el litio lo hace de la mejor manera posible. El voltaje de una batería de litio es 3.8 voltios. En cambio, el voltaje de una batería de manganeso, por ejemplo, es 1.5, las alcalinas común y corriente. Lo que significa que el litio, en términos generales, podría 2 o 3 veces más almacenar electricidad que cualquier pila o batería convencional. Eso es correcto. Aparte de ello, ¿cuál es la razón de utilizar litio en las baterías de sus celulares, de los laptops, de los equipos que generalmente el hombre maneja consigo, relojes con baterías de litio y muchos automóviles con baterías de litio? ¿Cuál es la razón para utilizar litio? Aparte de su capacidad eléctrica. Ocupa menor espacio, o sea, Ocupa menor espacio. Estamos cerca, pero no es la respuesta correcta. En realidad sí lo es, pero a ver, detallen. ¿Qué es lo que ocupa en menor cantidad? La respuesta está en el papelógrafo. la densidad. La masa, lo que comúnmente nosotros llamamos el peso, que no es correcto, porque el peso es una fuerza y la masa es cantidad de materia. Cuando nosotros hablamos de la masa del litio y la masa del plomo, fíjense la relación que existe entre la densidad del plomo y la densidad del litio. 20 veces más. ¿Qué significa eso? Que dejando a un lado todos los detalles, si ustedes tuvieran una batería de plomo en su celular y no una batería de litio, ¿cuál sería el problema principal? ¿No? Hablando en términos físicos muy estrictos, pero ya, hablemos del peso. Sí, lógicamente las baterías de plomo son pesadísimas, porque la densidad del plomo también es grande. ¿Por qué creen que los coches eléctricos están empeñados en utilizar baterías de litio y no baterías de plomo? ¿Cuál es la razón? Ya pues, muchachos.
Por el peso, Inge, porque va a ser Lógico, más pues, liviano. lógico. Si un coche eléctrico llegara a utilizar baterías de plomo, ese coche jamás se lograría mover, ni pensar en que suba una calle de la ciudad de La Paz, porque el plomo es pues plomo, por eso se les dice saco de plomo a las personas pesadas, ¿no? Porque es pesadísimo, no se puede fabricar baterías de plomo para un coche eléctrico. Y la alternativa, lógicamente, es el litio, porque vaya, aparte de tener una gran capacidad de acumulación de energía, pues es extremadamente liviano. Imagínense un celular con su batería de plomo, ¿no? Entonces tendrían que decirle a su hermano menor que les ayude a llevar la batería simplemente a todo lado. El elemento más pesado de un celular es su batería, y su batería es de litio. Imagínense la misma batería con la misma capacidad, pero esta vez de plomo. Imposible que sea, pues, una batería transportable o un celular transportable. Ya no hay caso. Lo mismo sucede con los automóviles. Por esta situación es que el litio es importante para nosotros, porque Bolivia es el primer país productor, bueno, no productor, en reservas de litio que existe en el mundo. El Salar de Uyuni aparentemente tiene 10 millones de toneladas de litio que, bueno, bastarían para abastecer al mercado de los coches eléctricos por bastante tiempo, solamente, digamos, como el Salar de Uyuni. Lamentablemente, hoy por hoy, el país que más produce litio es Chile, porque ellos tienen el Salar de Atacama, que también es parecido al Salar de Uyuni. El Salar de Atacama alguna vez fue boliviano, está en el territorio que nos arrebataron, y Chile produce ahora la mayor cantidad de litio en el mundo precisamente para las baterías. Y ese litio alguna vez fue nuestro, muchachos, ¿no? Es algo bien lamentable, pero bueno, esa es la historia nuestra, terrible historia nuestra, con la que tenemos que sobrevivir. Aparte de ello, lógicamente, ustedes estaban preguntando mucho del litio. El litio es pues un metal sumamente interesante y bueno, aprovecho la oportunidad para comentarles un poco, ¿no? El salar de Uyuni, que se encuentra en Potosí, es un salar de unos 10.000 kilómetros cuadrados de tamaño, que lo hace el salar más grande del mundo. Tiene volcanes alrededor, es de una belleza espectacular. Y bueno, en realidad lo que se sabe a ciencia cierta es que en esta inmensa cantidad de sal que se encuentra, existe agua con sales. Y una de las sales que se encuentra precisamente es sales de litio. Entonces, esta agua con sal se denomina salmuera y básicamente es agua con litio disuelto en él. Entonces, esta salmuera se encuentra dentro del salar, o sea, es como una esponja con líquido, ¿no? Es ahí de donde querían un poco saber del litio, entonces hablemos de él. Entonces, el litio se encuentra aquí, en cantidades muy pequeñas. Lo que hacen los bolivianos para poder extraer el litio es bombean la salmuera que hay en el salar, o sea, el líquido que se ha concentrado ahí, porque el salar alguna vez fue un lago y ese lago se ha ido secando y estamos en una época en que sigue secándose, pero eso va a transcurrir todavía muchísimo tiempo antes que eso suceda. Y lo que nosotros estamos haciendo es secarlo más todavía, tratando de sacar esa salmuera que tiene el litio. Bueno, una vez que sacamos el litio, esa agua vuelve a ingresar al salar, así es que no hay mucho problema con eso. Esa salmuera contiene litio disuelto. Esa salmuera se hace secar y a partir de cuando esa salmuera se seca, se forman cristales de cloruro de litio, que básicamente ya es el primer producto para poder obtener lo que se denomina carbonato de litio, y ese carbonato de litio es efectivamente lo que se utiliza para fabricar pilas, para fabricar las baterías que tanto el mundo exige hoy por hoy. Y bueno, digamos, nuestra siguiente esperanza como país minero estaría nomás centrado en las cantidades de litio que nosotros tenemos. Algo muy interesante del salar es que si bien se maneja esa cifra de 10 millones de toneladas de litio que existe o que existirían en el salar, hace que esto más o menos sea el 60% de todas las reservas mundiales que hay de litio en el mundo. La verdad es que estos 10 millones de toneladas simplemente están sujetos a los 10 primeros metros de profundidad del salar.
El salar, entonces, a los 10 metros ha sido investigado y a esos 10 metros, entonces, se dice que existe esta cantidad de litio. Ahora, la verdad es que el salar no tiene esta forma. El salar tiene una forma de cono, más o menos hacia aquí abajo se iría, ¿no? Más o menos se dan cuenta. Entonces, si aquí todavía hay material, estos 10 millones se quedan cortos y esto definitivamente debería subir. O sea, debería ser muchísimo más todavía, y esta cantidad que por el momento nosotros suponemos tener y que básicamente es segura esa cifra, la verdad es que puede ser todavía mayor. Aparte de ello, el salar de Uyuni es un salar. En Potosí existen varios salares. Más o menos se considera que hay unos 15 a 20 salares más o menos importantes. Existe el salar de Coipasa, que está en Oruro y Potosí, y ese salar también tiene litio. Existe el salar que se llama Hedionda, porque tiene harto azufre. Eso está en Potosí. También tiene litio. Existe Pastos Verdes, que es otro salar también que está en Potosí. O sea, la verdad es que realmente parece que se nos hacen la burla, ¿no? O sea, nos dan todo y básicamente nosotros no aprovechamos nada. La cuestión del litio del país es muy también doloroso. Tal vez ustedes no sepan mucho al respecto, pero cuando el gobierno de Evo Morales, y miren, no estoy queriendo meterme en política en absoluto, simplemente les doy datos que pueden corroborarse por cualquier medio de información. Uno de los retos de Evo Morales fue precisamente industrializar el litio con recursos bolivianos para los bolivianos. Antes de eso, el salar de Uyuni estaba siendo vendido a una transnacional norteamericana al estilo nuestro, como siempre era, digamos, nuestra práctica. Se creó lo que hoy se llama yacimientos de litio bolivianos y definitivamente el gobierno apoyó, se invirtió una gran cantidad de dinero hasta ahora, y el hecho es que hoy por hoy Bolivia produce cierta cantidad pequeña de carbonato de litio mediante esta empresa. También produce fertilizantes del mismo salar que más o menos se exportan. Hay mucha información también controversial. Fuentes que están en contra del gobierno afirman que no es un negocio, que no sirve, etcétera. En cambio, el gobierno dice que sí, se está exportando, que es el primer paso. Miren, lamentablemente todo está manchado por política. El hecho es que este salar hoy por hoy sí está siendo trabajado, está siendo explotado, no en la medida que sea tal vez lo esperado, pero de hecho hay algún movimiento. No es una empresa extranjera la que trabaja en el litio, es una empresa boliviana, era una empresa dependiente de la Comibol, son gente boliviana la que trabajan, han recibido apoyo de muchos países, entre ellos Japón, Alemania, China, etcétera, para poder desarrollar cierto tipo de tecnología, y de hecho es una empresa que trabaja. Trabaja bien, trabaja mal, ya son detalles que tal vez tendría que discutirse en otro lugar, pero la verdad es que ustedes tienen que saber que sí hay ya actividad en el salar de Uyuni. Hace algún tiempo salió una noticia que el salar de Coipasa también va a entrar en actividad dentro de poco. Y bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros esperar? Que en algún momento el litio, siendo el metal más liviano que existe, el que tiene mejores capacidades de almacenar energía eléctrica, algún momento realmente se transforme para nosotros en un aliciente económico, bueno, que sea un apoyo, ¿no?, al desarrollo de nuestro país. No nos queda otra cosa más que eso. Por otro lado, el litio se utiliza en muchas cosas. Pastillas de carbonato de litio se utilizan para curar la esquizofrenia. Se ha descubierto que los loquitos pueden curarse con pastillas de carbonato de litio. El litio se utiliza para fabricar materiales cerámicos de alta resistencia. Son cerámicos muy caros los que utilizan litio. El litio se usa en aceites de motores porque mejora la lubricación. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento del litio, mediante una transformación de tipo atómico, puede convertirse en un isótopo que se llama tritio, y este tritio puede ser también utilizado en reactores nucleares y es un material muy deseado
muy estudiado ahora y seguramente en el futuro va a tener un lugar preponderante una vez que los reactores nucleares, como les comenté, tratan de ser cada vez más seguros, ¿no? Tiempo en tiempo. Bien, ¿qué más les puedo decir con relación a los metales ligeros, muchachos? No hemos hablado prácticamente nada del aluminio, lo vamos a hacer en el siguiente grupo, les prometo. La historia del aluminio también es muy interesante. El aluminio tiene vida desde el año 1900, 1910. Hay electricidad, como les comenté, en grandes cantidades. Para fabricar aluminio se necesitan grandes cantidades de electricidad. No es un proceso de fundición común y corriente el que se utiliza para fabricar aluminio. Es un proceso de químico llamado electrólisis en sales fundidas, que es un proceso carísimo, pero que como resultado da este fabuloso metal. El aluminio está presente prácticamente en todo lado, en la construcción, en máquinas, etc. Lamentablemente Bolivia no tiene minas de aluminio. Bueno, no sé decir si lamentablemente o decir, bueno, por suerte no tenemos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no tenemos aluminio para poder comercializar. El aluminio que obtenemos exclusivamente es de importación. Una de las capacidades muy importantes del aluminio es que puede reciclarse muy fácilmente. Se pueden agarrar ventanas viejas de aluminio, se las pueden fundir, refundir en una y miles formas y básicamente es un metal reciclable prácticamente al 100%. Bien, muchachos, ya es las 10:11, ya le había pedido a Inder que se una, no sé si está. Inder, ¿estás por ahí? No está Inder. ¿Alguien le puede mandar un mensaje a Inder y pedirle que se una, por favor, al grupo? Alguien envíenle un mensajito. Muchachos, estoy lamentablemente sin celular. Lo dejé en otra habitación y no tengo acceso a él. Por favor, les pediría que le manden un mensaje a Inder. Él tiene que unirse para poderles dar el instructivo para la clase. Bien, mientras eso sucede, quiero concluir ya con los metales ligeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a los metales ligeros? No hay. Muy bien. Bien, vamos entonces a un siguiente grupo, creo que va a ser el último. Vamos al grupo y con este podríamos acabar el día de hoy. Vamos al grupo de los metales nobles. Es un grupo lindo este, ¿no? A, B, C, D, E, debería ser el grupo F. Metales nobles. Al grupo de los metales nobles pertenecen los metales más hermosos que hay: el oro, la plata, el platino, el cobre y, bueno, junto con el platino, los llamados platinoides. Como alguna vez estábamos viendo con ustedes, posiblemente estos han sido los primeros metales que el hombre ha llegado a conocer, el oro tal vez particularmente, porque estos metales se encuentran en estado nativo, ¿no? Se encuentran básicamente en estado puro. Hablar de ellos es, pues, meterse en un tema fascinante y sumamente, digamos, emocionante, por decirlo, ¿no? La historia del oro, por ejemplo, es una belleza porque si ustedes tienen alguna pieza de oro en su dedo, tal vez en su cuello, en forma de anillo o en forma de cadena, es posible que ese oro haya alguna vez pertenecido tal vez a algún faraón, que simplemente por el hecho de que los años y los años van pasando y las piezas de oro se van fundiendo, refundiendo, traficando, robándose, vendiéndose, etcétera. Entonces es muy posible que ustedes tengan algún oro de algún faraón, si es que, digamos, no están seguros que ese oro ha sido obtenido en alguna de las minas cercanas a La Paz. La historia de este metal tiene, pues, una historia antiquísima, tal vez son unos 6.000, 7.000 años antes de Cristo. Ya el hombre tenía conocimiento y tenía algún tipo de relación con este metal, ¿no?
Inge, ¿Sí? ¿Alguna el, pregunta? el Oxy solicita que le acepten la reunión. Bueno, pero el AUXI, bueno, ya. El AUXI no aparece. ¿Dónde está? Está tratando. Ah, sí, aquí está. Muy bien. Ya, muchachos, entonces admitimos al auxiliar. Lo dejamos en este punto conmigo, porque ya es 10:15. Quiero dejarle algún tiempo. Vamos a hablar de esto el próximo miércoles. El próximo miércoles sí o sí acabamos el tema y vamos a empezar, ojalá, el segundo. Por el momento, entonces, le ponemos punto aparte. Estaba ya queriendo hablar del oro y, bueno, una cosa que les quiero decir es que cuando empiezo a hablar del oro no acabo casi nunca. Es algo que a mí me gusta, me fascina mucho. De hecho, he trabajado mucho tiempo en minas de oro y es por eso que este metal a mí me tiene tan intrigado, tan interesado y fascinado también, ¿no? Bueno, eso vamos a ver la próxima clase. Muchachos, Inder ya está con ustedes, entonces con Inder, por favor, les pido que se organicen para el próximo viernes. Van a ser 2 grupos, si es posible ya. Inder, ¿me puedes escuchar? Doctor Marco, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Inder. Entonces, por favor, divídanse en 2 grupos. Yo creo que lo mejor sería que hagan un pequeño sorteo para ver qué grupo viene a qué hora, ¿no? Si me toca a mí, yo quisiera, por favor, estar con el primer grupo, no sé quiénes van a ser, a las 8 de la mañana. Creo que ese grupo va a acabar a las 9:30, 10, y el otro empezaría a esa hora para concluir a las 11, 11:30, y así va a ser toda la mañana. Entonces, vean por favor con Inder toda esa situación. Inder ya me va a comunicar. No se olviden de traer todos sus materiales y sean puntuales, por favor, la próxima semana. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que hemos hecho? Nada. Entonces, Inder, te dejo como... ¿Puedes Sí, ¿cómo ingresar, está? Buen Inder? día. Te voy a Sí, dejar sí. como Ya. patrocinador, ¿qué es? ¿Puedes ingresar, Inder? Sí, Inge, ya puedo compartir mi pantalla. Ya, muy bien. Entonces, ahí va. Te dejo entonces un ratito. Ya. Primeramente, buenos días, muchachos.